que va a predicar, Padre. Guíalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Puestos de pie, hermanos, seamos dirigidos por el grupo de alabanza en un canto congregacional, el número 422. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar el nombre de Dios. Es el himno número 422. Mis hermanos, para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda, andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien sugiere a Jesús ni una sombra verá, si confiando su vida les da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais en su altar. Pues y su amor solo son para Él, que sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Continuando un poquito más de pie, hermanos, busquemos ahora en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 16. Repito la cita, Hechos 16, y vamos a leer de los capítulos 23 al 33. Hechos 16, del 23
al 33. Lo vamos a hacer a una sola voz, hermanos, por favor. Si todos ya estamos listos, la palabra de Dios dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero por los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato. Los metió en el calabozo, más adentro, y les aseguró los pies y el cepo. Pero adelante, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a una gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se levantó las heridas y se bautizó todos los suyos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Siempre hay que dar gracias a Dios por todo y siempre con motivos de oración, motivos de gratitud. Les voy a pedir a los hermanos que tengan en este momento algún motivo de gratitud, si pueden ponerse de pie. Motivos de gratitud. Motivos de alguna petición en oración en especial que tengan en esta mañana, alguna petición. Por ahí les van a acercar un micrófono para que por favor nos expresen sus motivos. ¿Tienen por ahí un micrófono? Si gustan acercarse, hermanos, un poquito aquí al púlpito. Para que les acerquen el micrófono. Y le voy a pedir a nuestro hermano David Correa que si puede pasar aquí al frente para hacer una oración. Y ahorita les pasan el micrófono. Para mi familia, porque mi esposo era muy fiel y yo pido la misma fidelidad en mi familia, que ninguno es cristiano, ninguno.
también, hermanos, para comentarles que el día 17 me van a hacer una cirugía en el ojo izquierdo y que hagan oración por mí, por favor, porque de repente me acobardo. Y muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, buenos días. Yo vengo agradecido a Dios porque salgo y regreso a la ciudad de Lázaro Cárdenas y Él siempre me cuida. Doy muchas gracias a Dios y tengo peticiones delante de Él y doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios porque esta semana recibí grandes bendiciones. Les pido que me ayuden a orar porque una pequeña diferencia. Yo digo pequeña porque ante Dios puede ser muy pequeña entre mi esposo y mi hija. Les pido que me ayuden a orar para que limpie sus corazones de rencores y de enojos. Este próximo lunes programaron a mi esposo para una operación y lo pongo en manos de Dios y que sea su santa voluntad. Buenos días, hermanos. Estoy aquí dando gracias porque mi salud ha mejorado mucho. Estoy con la presión la tenía alta, y ya creo que me ha normalizado. Y también tengo una petición de mi nieto. Creo que ya les había comentado que estaba fracturado y ya había dado de alta, ya lo dijeron que podía caminar, pero ahora resulta que no tiene suficiente defensas y la operación se le está dañando, tiene pus y está mal. Ya tiene 2 semanas que está yendo al doctor. Esta semana tiene un dolor muy fuerte y pues les pido que hagan oración por él, porque mi familia es inconversa, pero yo hago oración por ellos y los tengo siempre en mi mente. Que Dios los ayude, los proteja y a mi nieto pues para que le dé su salud. Gracias. Bueno, buenos días. Les comunico que mi madre estuvo enferma durante mucho tiempo, pero el martes ya partió con el Señor y mi petición y mi ruego al Señor es que todas sus generaciones, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, y como dice él, la palabra hasta la última de sus generaciones, vengan en arrepentimiento y se conviertan al Señor, entreguen sus vidas. Y pues a Él sea la gloria y la honra. Amén. Hermanos, buenos días. Yo también le quiero dar gracias a Dios. Algunos hermanos creo que se dieron cuenta, yo estuve con problemas en un brazo casi 2 años. En algunas ocasiones yo sentí que lo iba a perder, pero por la gracia de Dios, la molestia pasó, ya no existe, y yo le quiero dar gracias a Dios por eso. También quiero pedirles sus oraciones por mi esposa. No está aquí porque se quedó un poquito enferma, desde ayer empezó con un dolor en el estómago y no estaba en condiciones de venir, pero yo tengo la confianza en Dios que va a sanar. Esa es mi petición, hermano. Hermanos, buenos días. Yo me acumulo a las peticiones porque de toda la familia de mi esposo ya está creyendo. Hermanos, escucharon ustedes las peticiones de manera personal y de manera a nombre de la iglesia. Hortensia
Un abrazo y un saludo a toda la familia catalana. ¿Sí? Su madre vivió 94 años. Muy enferma, postrada en cama, pero ya está en la presencia del Señor. Y el rostro, la seguridad y las emociones que a veces se reflejan en las palabras, nos dice que hay paz en tu corazón, así con toda la familia. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias porque tu presencia y tu amor es, Señor, inconmensurable, y porque tú, Señor, nos das paz y tranquilidad en todos los momentos. Gracias por la vida de nuestra hermana Evelia. Señor, toca su mente. Ayúdale, Padre Celestial, a seguir. Ella es una fiel cristiana. En tus manos está su familia, sus hijos, el recuerdo de su esposo Isidro, que fue un fiel cristiano, y tu bendición para cada uno de sus hijos, sus nietos y bisnietos. Gracias, Padre Celestial, también te damos, porque tú cuidas, tú proteges y bendices la entrada y la salida de Israel en estos viajes peligrosos que hace a ese lugar. Tú conoces el propósito por el cual lo lleva a esos lugares, pero tu presencia está con él. Gracias, Señor, te damos por la vida de Rosa, por Padre Celestial volver a su primer amor, y porque también, Señor, tu cuidado está con ella y ella sabe que poniendo, Señor, en tus benditas manos la vida de su esposo, de Luis y de sus hijos, tú vas a hacer, Señor, milagros a través del testimonio de ella. En tus manos la familia de Luis y esta próxima intervención. Gracias te damos, Padre Celestial, por la vida de esta hermana, por su abuelita, por su nieto que ha estado enfermo, y porque tú también bendices, Señor, sus vidas, sus problemas y sus necesidades en todo momento. Gracias, Señor, por su vida. Dale, Señor, la paz y la salud. Gracias por nuestro hermano Saúl, la recuperación de su hombro. Gracias por nuestra hermana Olga en el restablecimiento de su salud, y que tu bendición, Señor, esté con ella siempre. Gracias, Padre, por cada motivo aquí presentado. Gracias, Señor, porque tú miras los corazones y tú ves los corazones agradecidos. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, poniendo nuestras vidas en tus preciosas manos y dispuestos a que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es momento de seguir alabando a nuestro Dios, ahora con el canto congregacional 250, dirigido por nuestro grupo de alabanza. Mis hermanos, sabemos que es primer domingo de mes y tenemos por costumbre celebrar la Cena del Señor. Este canto se titula En memoria de mí y precisamente nos recuerda el sacrificio precioso de Cristo en la cruz. Vamos a entonar el himno número 250, puestos de pie, por favor. En memoria de mí, pan comer, en memoria de mí, beber, en memoria de mí, a Dios pedid por su voluntad rogar, en memoria de mí predicar, en memoria de mí bien hacer, en memoria de mí la puerta abrir, dejada
en memoria de mí, siempre orar, en memoria de mí, siempre amar, en memoria de mí, a Dios buscar de corazón, recordar. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es momento de recoger nuestras ofrendas y diezmos. Le pido a nuestro hermano Alberto Magaña si puede orar. Damos el tiempo ahora a nuestro hermano Alberto Alfaro, quien nos trae el mensaje de esta mañana, y seguido del mensaje tendremos nuestra cena del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Es una gran bendición estar aquí frente a ustedes en este día. En estos días hemos estado escuchando de muchas tragedias, de muchos acontecimientos o fenómenos naturales que han azotado a nuestra tierra. Terremotos, todavía ayer salió un terremoto en Nepal, el huracán en Acapulco, Otis, y vemos que hay tormentas, hay inundaciones, lluvias, frentes fríos, oleadas de calor, fenómenos naturales con los que Dios nos muestra su poder, con el que Dios nos dice
estoy presente y estoy al pendiente de mi creación. En esta mañana vamos a hablar de un tema de una pequeña meditación que le puse por título, una actitud de adoración. Fue en base a la lectura que hicimos de Hechos 16, del 23 al versículo 1:33. Pero vamos a ver un poquito antes de la lectura, desde el versículo 16, el por qué Pablo y Silas estaban golpeados, el por qué Pablo y Silas estaban en prisión, qué habían hecho, cuál fue su delito, cuál fue su error, su pecado para que estuvieran detenidos. Dice así la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba a gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Hermanos, no sé si alguna vez a ustedes jugando castigo hayan sido golpeados con una vara, manguera, cinturón, cualquier objeto que nuestra mamá tuviera a su alcance, nos lo aventaba. Duele. A Pablo y a Silas los golpearon, dice aquí la palabra de Dios, después de haberles azotado mucho. No dice la cantidad, pero la palabra mucho nos indica que fueron golpeados con saña, fueron golpeados con mucho odio, con mucho rencor. ¿Cuál fue el pecado de Pablo y de Silas, hermanos? Haber sacado un espíritu de una muchacha que les daba ganancias a sus amos. Aparte, me estaba leyendo y dije, bueno, ni siquiera a la muchacha misma, para la muchacha misma era el beneficio de lo que ella adivinaba, era para otras personas. Ese fue el coraje por el cual los detuvieron, los golpearon y los hicieron sufrir. Dice la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mis queridos hermanos, en una cueva, en una prisión de aquellos años, 2000 años, más de 2000 años, ¿cómo se imaginan las cárceles, hermanos? ¿Como ahorita? Cuevas talladas en piedra, metidos hasta el fondo, sin luz, sin agua, húmedas, frías, con miedo. Daba miedo entrar a esos lugares. Estaba revisando también las cárceles de hoy en día. Hay cárceles en Europa, Noruega, Suiza, que parece que están en un hotel de 5 estrellas. En ese entonces no era así. A Pablo y a Silas, por estar haciendo lo que el Señor les había puesto en su corazón hacer, los encarcelaron, los golpearon y todavía los mandaron hasta el fondo de la prisión y les pusieron un cepo. ¿Qué es un cepo, mis hermanos? Era una especie de cadena que ponían en los tobillos, agarrada a una bola de metal o pegada al muro, lo cual era casi imposible quitársela. Así dejaron a Pablo y a Silas, encerrados, golpeados, amarrados de tobillo para que no pudieran escapar.
¿Cuál fue la actitud de Pablo y de Silas ante estas circunstancias que estaban padeciendo? Se pusieron a orar. No se quedaron acostados lamentándose los golpes que les habían puesto, alabando a nuestro Dios. Ellos estuvieron orando, estaban cantando, estaban agradeciéndole a Dios por la vida que les daba y la oportunidad de estar haciendo lo que Dios quería que hiciera en la vida de ellos y de la demás gente. Llegó la medianoche, mis queridos hermanos, en ese lugar tan frío, tan húmedo, la verdad no me quiero ni imaginar cómo era, Pablo y Silas cantando y alabando a Dios. ¿Ustedes creen, mis queridos hermanos, que los presos, los guardias, no escuchaban los cantos de Pablo y de Silas? ¿No escuchaban sus oraciones? Sí se escuchaban. ¿Qué fue lo que pasó en este momento a la oración, a los cantos de Pablo y de Silas? Sobrevino un gran terremoto. Me puse a revisar cuál era la magnitud para considerarlo sismo, un movimiento telúrico, entrecomillado, normal, y un terremoto. Menciona que de 6.6 grados Richter para arriba ya se considera un terremoto. Aquí no nos dice, desafortunadamente no tenían la medida de los terremotos, dice un gran terremoto que sacudía los cimientos de la cárcel. Era algo muy, muy fuerte. Se menciona que en esa región de Macedonia del Norte era muy común los terremotos. Los que han vivido en la Ciudad de México, que frecuentemente hay movimientos, las sirenas, las alarmas antisísmicas. Yo nunca he estado en la Ciudad de México que me toque una alarma sísmica, pues ya sentir feo. Ciudades que viven constantemente estos movimientos y a cada ratito suena la alarma. Hemos estado viendo en las noticias, suena la alarma en Japón. ¿Y cuál es la reacción de los niños? La reacción de los habitantes. Lo primero es buscar protegerse, refugio, donde esconderse para que no les toque y no les pegue tan duro el temblor. En esta parte de la Biblia se menciona a dos personajes, mis queridos hermanos, Pablo y Silas. De Pablo hemos escuchado muchísimas cosas, pero de Silas me puse a buscar y solamente no se había mencionado hasta en el capítulo 15, versículo 22. Pero ¿quién era Silas, hermano, para estar acompañando a Pablo en este segundo viaje misionero? ¿Era una persona que no sabía de la Biblia? ¿Era una persona que no estaba preparada espiritualmente para hacerlo? ¿Era una persona capaz? ¿Era una persona también preparada en el Evangelio, preparada para servir a nuestro Dios? Y sobre todo, hermanos, debe de haber sido una persona dispuesta a servir a Dios. Tan fue así que acompañó a Pablo en este viaje misionero. Después se le pierde la pista a Silas y se le menciona hasta el libro, acompañado de Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, cuando se le vuelve a hacer mención a Silas. Pues bien, hermanos, el aspecto más importante en esta historia no es el terremoto en sí mismo, como les repito, era muy común los movimientos en esa región, sino el motivo del por qué Dios hizo manifiesto su poder en ese momento y a esa hora. Pablo y Silas, recordemos, estaban orando, alabando, cantando a Dios. Imagínense, hermanos, cómo estaba Pablo, cómo estaba Silas después de haber sido golpeados muchas veces, la espalda ensangrentada, con dolor insoportable. ¿Se podían mover? Yo creo no. Cuando hemos ido a la playa, nos quemamos tantito, nos ponemos la camisa, no queremos ni que nos vean. Nos cortamos y cómo andamos ya bien espantados. A Pablo y a Silas los golpearon hasta el cansancio.
¿Y cuál fue su actitud, mis queridos hermanos? Eso es lo importante en esta pequeña meditación del día. La actitud de Pablo y de Silas fue alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, aún en esas circunstancias adversas. Imaginemos cantando, alabando a Dios por la noche. No estaban pidiendo nada, no estaban diciendo, Señor, sácanos de aquí, quítame el dolor, que ya no me duele la espalda, que ya no sienta lo que estoy sintiendo ahorita. Estaban alabando, están dándole gracias a Dios por todo lo que les había dado. ¿Estaban también teniendo problemas ellos mismos? Sí. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Nos van a volver a golpear? ¿Nos van a dejar todavía encerrados aquí? ¿Cómo nos vamos a curar? ¿Cómo vamos a salir de estas circunstancias en las que estamos? ¿Sabemos que estaban cantando? No. Pero de que estaban cantando y alabando el nombre de nuestro Dios, sí. Y eso es lo importante. Esto nos da a entender, mis queridos hermanos, que eran hombres de fe. Ya no será la pregunta, hermanos, ¿por qué cantaron? Sino, ¿qué otra cosa podían hacer en las circunstancias en las que estaban? Sino cantar y alabar el nombre de Dios. ¿Qué entendemos de esta historia, mis hermanos? Que Dios en su poder está obrando en cada circunstancia y en cada situación en la que ellos se encontraban y en la que nosotros también nos encontramos. Dios manifiesta su poder en el dolor, en la angustia, en los viajes, en las necesidades que tenemos, siempre y cuando nosotros pongamos en nuestro corazón pedírselo a nuestro Dios. Si no le pedimos a Dios y no estamos agradecidos con Dios por lo que nos da, por lo que tenemos o por lo que tuvimos, lo que nos quitaron, lo perdimos, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Hay que ser hijos de Dios, como dicen, en las buenas y en las malas. Debemos darle gracias a Dios por todo, lo bueno, lo malo, y alabarle y glorificarle. El poder de Dios no puede ser detenido, no puede ser limitado, no puede ser excluido, hermanos. Dios va a mostrar su poder en cualquier circunstancia en la que estemos. En un viaje, si vemos el poder de Dios al quitar un accidente, vemos un accidente de frente y a nosotros no nos llega. En el trabajo, alguien se cae, tira algo, a nosotros no nos cae. Y si nos cayera o nos tocara el accidente, darle gracias a Dios porque también vemos su mano, también nos puede cuidar, nos puede librar de ese accidente. Pablo y Silas, hermanos, sabían esto. Sabían que estaban recluidos, sabían que estaban golpeados, pero ellos sabían que Dios iba a actuar en sus vidas, de una manera o de otra. ¿Sabían lo del terremoto? No. Ellos estaban confiados en que Dios, de alguna manera, fuera cual fuera, el Señor iba a actuar. La otra cosa que podemos entender de esta lectura, mis hermanos, es que el sufrimiento y las pruebas son en ocasiones necesarias para que nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual se fortalezca. No sé si han visto cuando un alfarero, una persona que trabaja el vidrio, ¿qué es lo que hace? Hace la masa, la golpea, la abre, la moldea, le da forma con sus manos o con algunas herramientas especiales y luego la mete al fuego. El del vidrio hace lo mismo, agarra el vidrio, lo calienta, lo moldea y están dando cortes, le están haciendo modificaciones y lo siguen metiendo al fuego. Cuando sale del fuego, mis hermanos, ¿cómo sale esa pieza? No sé si han visto los que trabajan el barro, hacer una pieza de alfarería muy bonita, pintada, pero su proceso fue duro, golpes, abrir, calentar al rojo vivo. Y el Señor es lo que quiere.
Nunca creceremos, nunca seremos lo que Dios quiere que seamos sin alguna forma de sacrificio nuestro, alguna forma de sufrimiento nuestro. Para poder servir al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Dejar lo que tenemos y seguirle. Que vamos a sufrir alguna vez persecución, alguna actitud negativa de la gente, sí. El Señor es lo que quiere de nosotros. Cuando aprendemos que el sufrimiento, las limitaciones son parte de nuestro crecimiento, dejaremos de quejarnos, dejaremos de lamentarnos de por qué me está pasando esto. Se ha dicho que cuando pasamos por alguna cosa adversa, la primera pregunta que hacemos es ¿por qué? Y esto nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No el por qué. Pablo y Silas también entendieron esto. Dios hizo manifiesto su poder y su gloria, mis hermanos, y se bendijo el nombre de Dios. Retomando la historia de la lectura de Hechos 16. ¿Qué pasó cuando vino el temblor, mis hermanos? Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. No sé si en alguna ocasión están en un lugar cerrado que se abre. ¿Cuál es la reacción de como seres humanos ante una circunstancia, un terremoto, un temblor, inundaciones? Lo primerito que queremos hacer es salir corriendo. La prisión fue abierta. Había personas encarceladas justamente, personas encarceladas injustamente. Y en este caso, Pablo y Silas estaban ahí detenidos injustamente. Vino el terremoto, vino el movimiento. El carcelero, al darse cuenta de esto, ve que las puertas abiertas. ¿Y cuál fue la primera reacción? Ya se me fueron todos los presos. Estaba al frente de ellos y lo primerito que dijo, sacó su espada y se iba a matar. Pablo le gritó, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos, no, ninguno huyó, todos estamos aquí en nuestro lugar. Así pudiera decir, estamos en el lugar que nos corresponde. Aquí estamos todos, nadie se movió. El carcelero pidió luz, se acercó y al ver que todos los presos estaban ahí, temblando se postró a los pies de Pablo. Vino una pregunta, por eso te le decía, preguntarnos el para qué, no el por qué. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el carcelero a Pablo? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para tener la confianza que ustedes tuvieron en esas circunstancias y por lo que estuvieron padeciendo? ¿Qué debo de hacer yo para hacerlo igual que ustedes? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos los tuyos van a ser salvos. El carcelero hizo una pregunta importante, pero Pablo hizo una respuesta acertada. Creer en el Señor Jesucristo y todas las cosas van a ser para bien. El ejemplo de Pablo y de Silas de adoración, de fe, de que nuestro Señor nos acompaña en las circunstancias más adversas, esto fue lo que vio el carcelero y fue de testimonio para que él pidiera aceptar al Señor en su corazón. Ellos cantando, alabando, dando gracias y honra a Dios ante un fenómeno natural, ante un fenómeno de la naturaleza muy fuerte que estaban padeciendo. Y aún así, Pablo y Silas permanecieron firmes, permanecieron fieles a nuestro Señor. Y eso, mis queridos hermanos, para terminar, es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Firmeza, fe, adoración y sobre todo un testimonio digno de nuestro Señor. Que ante las circunstancias en las que estemos, siempre demos honra y gloria a nuestro Dios
estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios siempre va a estar a nuestro lado y nos va a dar bendición hasta que sobreabunde en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta pequeña reflexión de esta mañana. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este día, por todo lo que tú nos das, Señor, por la bendición de estar aquí alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias por la predicación de esta mañana, Señor. Te pido que tú seas en cada uno de nosotros, nos dé la fe, la fortaleza, el espíritu de adoración, Señor, que tú solamente nos puedes dar. Ayúdanos a cada uno a ser fuertes, a ser firmes en nuestra fe, Señor, y no quebrantarnos ante cualquier circunstancia, Señor. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es momento, hermanos, de participar en la cena del Señor. Les voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que se pueden pasar aquí al frente. La cena del Señor es un recordatorio y celebración de la muerte de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. La noche antes de la muerte de Jesús, compartió con sus discípulos la última cena. Mis queridos hermanos, esta iglesia hace la invitación a aquellos hermanos que han sido bautizados por inmersión, que se pongan en pie, por favor, para celebrar la cena del Señor. También hacemos la invitación a los hermanos de otra denominación que hayan sido bautizados de la misma manera, de nuestra misma fe y orden, lo pueden hacer puestos de pie. Vamos a tener una oración. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque es un nuevo domingo que tú nos permites más de vida, Padre, y bendito Dios, te pedimos que tú estés con nosotros, tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor, sea de mucha bendición. Y Padre Santo, queremos recordar una vez más, Señor, lo que en la ordenanza que has dejado para la iglesia, Señor, de llevar a cabo esta celebración, este memorial, Señor, en el que tú nos haces ver que tu regreso por segunda vez, Señor, así lo has prometido y, Señor, cada vez está más cerca. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos permites recordar ese sacrificio enorme que fue llevado en esa cruz, Señor, esa cruenta muerte, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque como iglesia podemos llevar a cabo esta ordenanza. Pedimos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y, Señor, que sigas estando con cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Invito a nuestros hermanos diáconos, por favor, si pueden pasar a repartir los elementos de la cena. Pasen, por favor.
La palabra de nuestro Dios dice así en 1 Corintios 11, versículos 23 en adelante, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tener una oración, hermanos, y terminando la oración quedamos despedidos para pasar a la escuela dominical. David. Agradecemos, Padre, tu presencia, tu palabra y el siempre, Señor, recordar tu sacrificio en la cruz. Gracias por estos momentos en los que unidos en comunión y en espíritu, tus hijos, Padre, recordamos ese sacrificio y agradecemos la promesa y la confianza de que un día la beberemos cuando estemos todos en tu reino. Gracias, Padre Celestial, por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tu fortaleza y tu paz están en nuestras vidas, en sus cuerpos, en sus enfermedades, en sus sufrimientos, en sus anhelos, en sus promesas y, Padre Celestial, sobre todo en la fe sin la cual es imposible agradarte, Señor. Que nuestra fe siempre esté cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria siempre. Amén. Ahorita nuestros hermanos diáconos van a pasar a recoger los vasitos, hermanos. Quedamos despedidos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.